Buenos días. Tú estás muy cercano a... Bueno, hoy que llegue la noche, elabora todas las cosas, prográmalas a ver si podemos ver el clima de Ajá. ¿Nada más para qué? Ok. Entonces nos vemos en la nochecita por allá, ¿ok? Bien, gracias. Sí. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Licenciado Santín, Ricardo de mucho gusto. Sí, hombre. Lo mismo me pasó. ¿Hablar? Yo estoy tan cerquita y veo que no hay tanto problema entre él. Sí, mira. No te dejas ver, mira, nomás te juntas con gente importante. Mira, representante del gobierno del estado. No sé si nos juntamos. Seguro que sí. Pero Debe. Velázquez es el equipo. Órale. Semanas. ¿Quién? Diputado federal. Y fue mi compañero en la Cámara. ¿De qué estado? De Guerrero. ¿De gobernador Rubo? ¿Lo tienen ya? Ya están en shota. Ricardo Moreno también fue nuestro compañero de Cámara. Ahí fue converso. Pues ahí empezó con el grupo parlamentario. Era subcoordinador. Sí, y además operó bien. Me terminó muy rápido. Muy rápido. Es que empezó Buena señal, ¿no? que empezó supuestamente a las 8 de la mañana. No empezó a las 8. Bueno, Alfredo, aquí nombraron, sí, aquí nombraron. Bueno, entonces tengo que aquí. Bueno, está bien, no importa. Se cumplió con el ofrecimiento del gobernador, ¿no? Que les dijo que en 24 días. Bueno, eso es lo que quería saber. Le cumplieron al sindicato, ¿no? Le dijeron que en 2 días y ya le dijeron que punto.
estación de año. ¿Cuándo? Sí, ya no. ¿Qué día? 18. No, no. Está bueno. No me gusta. No me gusta. Algo menos. ¿Eh? Muy buenos días, señores gobernadores, señores representantes de los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades aquí presentes. Les rogaría que tomáramos sus lugares para proceder a iniciar esta reunión. William. No. Sí. No. Híjole, no me acuerdo. No. Llegó a las 6 de la mañana. Órale, pues. Dale, pues. Muy buenos días, señores gobernadores. En primer lugar, sean bienvenidos a esta ciudad de Puebla. A los poblanos, al gobierno del estado, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí reunidos en el centro de convenciones de la capital del estado. Deseamos que su estancia en esta hermosa e histórica ciudad sea agradable y productiva. Siéntanse a gusto, están en su casa. Quiero agradecerle a mi amigo, al gobernador de Tlaxcala, a Alfonso Sánchez Anaya, por haber tenido la generosidad de cederle a Puebla el lugar en el que se desarrollen los trabajos de esta 13ª reunión ordinaria de la CONAGO. A ustedes, señores gobernadores, nuestra gratitud por la confianza que nos han otorgado para ser anfitriones de la última reunión de la CONAGO en este año del 2003. Esta reunión reviste una especial importancia para la nación y para Puebla. Allá afuera los mexicanos esperan buenas señales. La situación que prevalece en estos días hace que México tenga puesta la mirada en nosotros. Hoy cargamos con una responsabilidad a la cual debemos responder con inteligencia, prudencia y generosidad. Esperan que la CONAGO siga teniendo el alto sentido propositivo que le distingue y que pueda seguir influyendo en las decisiones para bien del país. Las circunstancias políticas nos han colocado, como las
instancia que puede darle certeza y signos de estabilidad a la nación, como una instancia que coadyuve, que colabore con el gobierno de la República para la buena marcha de la nación. Por ello no podemos eludir esta enorme responsabilidad. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá repercusiones de gran envergadura. Los resultados de esta reunión serán decisivos en el rumbo que habrá de tomar el país en los próximos días. Resultados que deben estar encaminados al propósito de contribuir a la correcta definición de los problemas nacionales que hoy ocupan a la nación entera. Confío en que la CONAGO, al concluir estos trabajos, ratificará a los mexicanos su actitud propositiva como lo ha hecho hasta ahora. Confío también en que confirmaremos una vez más que esta instancia política, además, es una instancia plural, abierta, incluyente, inspirada en los mejores propósitos. Un espacio en el que la reflexión y el análisis de los grandes temas nacionales se generan en un ambiente de respeto y de tolerancia. Si no tienen inconveniente, señores gobernadores, señores representantes de los ciudadanos gobernadores, daremos inicio a esta reunión. En primer lugar, someto a la consideración de ustedes la agenda de trabajo, la cual reúne temas de la mayor importancia. Así es de que, en primer lugar, sería una relatoría de los acuerdos anteriores de la Conferencia Nacional de Gobernadores por parte del licenciado Orlando García, secretario técnico de la CONAGO. Así es de que yo le pediría al secretario técnico informe de los acuerdos a los señores gobernadores. Con todo gusto, señor gobernador. Muy buenos días. Con su permiso. Por instrucción del licenciado Melquiades Morales, presidente de esta 13ª reunión, me permito presentar a este pleno el siguiente informe de los acuerdos emanados de las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores. A partir del 24 de agosto del 2002, se han realizado 12 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias. En las 14 sesiones se han formulado 94 acuerdos, de los que se desprenden 192 acciones con la siguiente distribución. Me he permitido anexarles en sus carpetas, señores gobernadores, un CD que contiene todas las actas desde Mazatlán hasta Durango y asimismo ordenadas las actas por comisiones. Como verán en el cuadro que tienen en sus carpetas, están en total de los 94 acuerdos que se han tomado en las reuniones de la CONAGO, en las 12 reuniones de la CONAGO, más las 2 extraordinarias. Los acuerdos por comisión están distribuidos de la siguiente manera: Hacienda 29, relativos a la operación de la CONAGO 19, Reforma del Estado 10, Convención Nacional Hacendaria 8, Atención a Migrantes 6, Campo 5, Secretaría Técnica 5, Educación 4, Fonden 3, Notarios y Corredores 3, Administraciones Portuarias 1 y Auditorías y Fiscalización 1. En la reunión de Durango se aprobaron 8 acuerdos. Es del conocimiento de esta Secretaría Técnica que están siendo atendidos por las comisiones respectivas. Los informes serán dados a conocer a este pleno por los ciudadanos gobernadores que coordinan las comisiones de Atención a Migrantes, Reforma del Estado, Fonden, Convención Nacional Hacendaria y de Hacienda. En la ciudad de Monterrey se tomaron 12 acuerdos, estando concluidos 10 de ellos y en proceso 2 restantes. En el caso de la reunión extraordinaria de Cuatro Ciénegas, destaca el acuerdo referente a la Convención Nacional Hacendaria. La convocatoria fue suscrita el día 28 de octubre en Palacio Nacional. En la reunión de San Luis Potosí se tomaron 10 acuerdos, se concluyeron 6 y quedaron pendientes 4. En el lapso de las 4 reuniones en Comento, se han reunido las comisiones de gobernadores respectivas en 17 ocasiones, alcanzando 134 acuerdos, además de los formulados por los secretarios de Finanzas en Saltillo, Monterrey, Durango y Puebla. Lo anterior es muestra de la capacidad para acordar y resolver con ánimo de unidad y en interés de la nación. Muchas gracias, señor gobernador. ¿Algún señor gobernador, algún representante
desea hacer uso de la palabra en torno a este asunto? El licenciado Juan Carlos Romero Gis, gobernador de Guanajuato. A mí me parece muy valioso el informe que estamos recibiendo, Rolando, porque en la medida en que tengamos el seguimiento apropiado, esto va a tener una mejor coordinación. Lo que me gustaría proponer respetuosamente es que desde el momento que integramos las convocatorias para cada reunión, en la medida de lo posible se nos dé vista para hacer sugerencias, para poder tener el mejor manejo de la agenda. Por el enlace que tenemos nosotros así ha ocurrido, pero tengo la impresión de que no todos necesariamente estamos suficientemente involucrados. Es una sugerencia. Se toma nota de la sugerencia del señor gobernador de Guanajuato. Yo le rogaría a la Secretaría Técnica que se lo comunicara a los enlaces para que la mayor parte de ellos cumpla con la comisión que tienen encomendada por parte de los gobernadores. Enseguida le vamos a solicitar al señor gobernador de Veracruz, licenciado Miguel Alemán, coordinador de la Comisión de la Reforma del Estado, de un informe sobre la comisión que tiene encomendada. Muchas gracias, señor gobernador. Muy buenos días. Muy distinguidos compañeros gobernadores, informo a ustedes el estado que guardan los trabajos de la Comisión de Gobernadores para la Reforma del Estado. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre, esta comisión inició el proceso de consulta del documento denominado Protocolo de Posicionamiento frente al Sistema Federal Mexicano, que fue elaborado por consenso y que es la base de la construcción de acuerdos para el rediseño de las atribuciones de cada uno de los 3 niveles de gobierno. A la fecha, se han recibido las propuestas al protocolo por parte de 17 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, quedando pendientes las remisiones de las entidades federativas restantes. Habida cuenta del mandato de la minuta de la reunión de la CONAGO realizada en Cuatro Ciénegas, Coahuila, que establece que los trabajos de la Comisión para la Reforma del Estado deberán incorporarse a la Convención Nacional Hacendaria. La comisión, conformada por 25 estados de la Federación, ha venido revisando detenidamente las respuestas al protocolo y sus documentos anexos, algunos con propuestas específicas de reforma constitucional remitidas por gobernadores de diversas entidades federativas. Mucho agradezco su participación en este esfuerzo, que ha sido un esfuerzo compartido en busca de consensos, que ahora se ve complementado con el documento de coincidencias y propuestas que se desprenden del análisis del protocolo competencial, que envié por escrito a todos ustedes el 28 de noviembre pasado. El documento de coincidencias y propuestas tiene 2 partes. Primera, el análisis expositivo de las respuestas al protocolo contiene la síntesis, las respuestas y los comentarios de las entidades federativas a cada una de las cuestiones planteadas. Y 2, consulta sobre las propuestas de reforma constitucional presentadas por miembros de la CONAGO, que consta de un documento de consulta a los gobernadores sobre su opinión respecto de cada una de las propuestas que han presentado aquí los gobernadores en lo particular para realizar reformas constitucionales. Quiero hacer una solicitud muy puntual. Les reitero la necesidad de contar con la participación de todas las entidades federativas. Se les hace una respetuosa invitación a aquellas entidades que no hayan respondido al protocolo
de posicionamiento para que por favor lo hagan. Es importante que envíen por escrito sus opiniones sobre las propuestas de reformas constitucionales presentadas y se sirvan a enviar las de cada entidad, de ser posible en un plazo de 30 días, a fin de poner en relieve los consensos en ruta de acuerdos operativos que orienten el trabajo de los gobernadores de la CONAGO en la Convención Nacional Hacendaria. En la página de internet de la CONAGO, en formato digital, se encuentra el protocolo de posicionamiento frente al sistema federal mexicano y el documento de coincidencias y propuestas que se desprenden del análisis del mismo. Cada entidad federativa tiene clave de acceso a través de este mecanismo y los gobiernos pueden responder en línea las consultas planteadas las 24 horas del día, en cualquier día de la semana. En la comisión se ha acordado actualizar los documentos en un documento de propuestas para la redefinición constitucional del sistema federal mexicano, cuya pretensión es convocar una propuesta integral y articulada de los representantes de las entidades federativas en la Convención Nacional Hacendaria. Cada día la realidad de México nos señala la importancia que los trabajos de esta comisión reviste y debe alcanzar. La CONAGO puede ser la cuna de la nueva revolución federalista que hoy vive nuestra nación. Un agregado que se ha hecho para que se trabaje un proyecto de iniciativa que sometemos a su consideración y para discutirlos seguramente, señor gobernador, en asuntos generales, es el que han tratado casi todos los señores gobernadores, el de tiempos oficiales en radio y televisión. Se agrega que dentro de las negociaciones que se llevan a cabo en el seno de la Cámara de Diputados respecto a diversos aspectos de carácter fiscal, se recuerde la propuesta presentada al Pleno de esta conferencia en la sesión celebrada en Chihuahua relativa a la federalización de un porcentaje de los tiempos oficiales de que goza el gobierno federal en los medios electrónicos de todo el país. Se cree oportuno someter a la consideración de ustedes, someter también a la consideración del Ejecutivo Federal y al Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, una iniciativa que permita a las entidades del país disponer de una protección de esta potestad sin que ello signifique aumentarlo. Se reciben las propuestas de cada uno de los señores gobernadores. Nuestro camino es la legalidad y el consenso. Muchas gracias, señor gobernador. ¿Algún señor gobernador desea hacer uso de la palabra en torno a este informe sobre reforma del Estado que ha presentado el señor gobernador Alemán? Hubo hace un momento una intervención del señor gobernador Romero Hicks en el sentido de que hay unas subcomisiones de diversos temas dentro de la reforma del Estado que había que agregarlos al informe que ha presentado el señor gobernador. Sí. Fue el gobernador. El gobernador, sí. Pero sí, se hablaba de que ya conjuntáramos todo, en virtud de que, como decía ahorita el gobernador Miguel Alemán, ya estamos a punto de que ya esté vertebrado un solo documento, que urge, sí, antes, porque recuerden que comienza el 5, 6 y 7 de febrero. Entonces, creo que sí deberá haber una junta revisora de todos esos documentos, de todos estos agregados, para que no faltara ninguno de lo que ha propuesto algunos gobernadores. Muy bien. Que se diera el visto bueno. No habiendo quien haga uso de la palabra, vamos perdón, el señor gobernador Murat. Es un asunto operativo. Como sabemos todos, y es algo que yo quisiera pedirle al señor gobernador de Puebla, agradeciendo su anfitrionía como siempre, para que tome nota la Secretaría Técnica y usted mismo, en relación a que algunos gobernadores
dejaron de ser gobernadores. En consecuencia, hay nuevos miembros de la CONAGO, y como está hablando de las comisiones varias permanentes que tenemos, en el primer momento y ocasión ojalá y podamos subsanar este asunto que ha quedado pendiente, para que se tome nota y que en la eventualidad, en la previa a la próxima reunión o en el tránsito de aquí a la próxima reunión, se defina la coordinación por parte de varios gobernadores que son miembros de esta Conferencia Nacional de Gobernadores, y que inmediatamente, de cara a la responsabilidad, actúen en los distintos temas que tenemos en la agenda de la CONAGO. Muchas gracias. Le ruego a la Secretaría Técnica de esta Conferencia de Gobernadores tome nota de la sugerencia del señor gobernador Murat. Creo que es procedente. Enseguida vamos a conceder el uso de la palabra al señor gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, sobre el tema de los migrantes. Gracias. Quisiera en primer término también reconocer y agradecer al anfitrión, al gobernador Melquiades Morales, y al pueblo de Puebla su generosidad para recibirnos aquí en la ciudad capital. Me permito presentar a su consideración, señores gobernadores, el informe de las gestiones realizadas por la Comisión de Atención a Migrantes, conforme al mandato que se nos confirió en la 12ª reunión ordinaria de la CONAGO celebrada en la ciudad de Durango. Carta de protesta. En la reunión de Durango se aprobó por el Pleno de Gobernadores una carta de protesta por el programa de repatriación lateral que las autoridades norteamericanas aplicaron durante el mes de septiembre, solicitando se reconsiderara la aplicación futura de programas similares. Esta carta y los acuerdos tomados ese día por la CONAGO en el tema de atención a migrantes fueron entregados al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, por el gobernador de Guanajuato, licenciado Juan Carlos Romero Hig. Como una acción de seguimiento, se solicitó por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga bien informarnos a la CONAGO el estado que guarda esta solicitud. Segundo, agenda de la comisión. Durante el mes de noviembre, la Comisión de Atención a Migrantes sesionó en 3 ocasiones a fin de integrar la agenda básica de trabajo con base en las propuestas presentadas por el gobernador de Durango, el gobernador de Guanajuato y fundamentalmente propuestas hechas por el gobernador de Oaxaca frente a los representantes de los migrantes que acudieron a la ciudad de Durango el 30 de octubre del 2003 y los planteamientos aportados el 31 de octubre pasado. En una agenda que siempre estará abierta a los planteamientos y consideraciones de los señores gobernadores. A fin de atender los asuntos de urgente y obvia resolución, mandatados por el Pleno de Gobernadores, la Comisión envió 5 oficios durante el mes de noviembre al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda y al Procurador General de la República. A la Cámara de Diputados se solicitó lo siguiente: considerar la posibilidad de incrementar la partida presupuestal del programa 3x1, incrementar los recursos a los consulados mexicanos en el extranjero, especialmente en el área de protección a connacionales, etiquetar en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 2004 una partida de 100 millones de pesos destinados al traslado de restos mortuorios de mexicanos fallecidos en el extranjero, considerar la viabilidad de un incremento en la franquicia aduanal de los migrantes mexicanos que ingresan al país de $300 a $1,000 por persona. Como mecanismo de seguimiento, se recomienda que se realicen a la brevedad una reunión con los gobernadores que integran esta comisión, con las comisiones de presupuesto y de desarrollo social de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, antes de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2004. A la Secretaría de Relaciones Exteriores se formularon los siguientes planteamientos: información sobre el estado que guarda un eventual acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Se informó que en las oficinas estatales de atención a migrantes se recibe un gran número de quejas por el trato inadecuado
y expresado por el gobernador de Oaxaca un trato indigno e ineficaz que se da a los migrantes en algunos consulados mexicanos en los Estados Unidos. Se solicitó que los representantes de las entidades federativas cuenten con voz y voto en el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Al respecto se informa que en la sesión de la Comisión de Atención a Migrantes del día de ayer se contó con la presencia del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Jerónimo Gutiérrez Fernández, a quien se le solicitó respuesta por escrito del estado que guardan las gestiones promovidas por esta conferencia. En su carpeta está esta relatoría para el que la quiera seguir. Las dos relatorías están. A la Secretaría de Gobernación se plantearon los siguientes asuntos: mayor coordinación entre autoridades federales y estatales con el propósito de mejorar el trato respetuoso que se debe dar a los migrantes mexicanos que se internan al país, especialmente en periodos vacacionales y fiestas religiosas. Mejorar el trato que se da a los migrantes extranjeros, especialmente centroamericanos, en su tránsito por territorio nacional. Información actualizada sobre el número de mexicanos que viven en Estados Unidos según entidad federativa y municipio de origen, con el propósito de contar con un padrón lo más actualizado posible que sirva de base para establecer políticas públicas de atención al migrante. Realizar 2 nuevos estudios sobre la migración en México, uno referente al tránsito de mexicanos y extranjeros hacia Estados Unidos y otro la migración interna y recepción de población en las entidades federativas fronterizas sur y norte del país. Al respecto se informa que el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, envió 2 representantes a la sesión de ayer para dar seguimientos a dichos planteamientos. De manera especial se solicitó que el programa Paisano se mejore y se aplique de manera permanente y se le dé mayor difusión en los Estados Unidos y en las comunidades de origen de nuestros migrantes. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se solicitó girar instrucciones para que en las administraciones aduanales y puntos de revisión fiscal se brinde un trato digno y justo a los migrantes. A la Procuraduría General de la República se planteó la necesidad de reforzar el combate a las bandas de delincuentes dedicadas al tráfico ilegal de personas en territorio mexicano, ya que actualmente existe un alto índice de impunidad. Estado de California. Durante la sesión de ayer de la Comisión de Atención a Migrantes, se mencionó de manera especial el problema que se suscita en el estado de California por la revocación de la propuesta para otorgar licencias de manejo a los migrantes indocumentados y el retiro de la atención médica a sus hijos. Existe preocupación de que esta medida se extienda a otros estados de la Unión Americana. En relación a este problema se propone al Pleno de la CONAGO realizar una reunión con los gobernadores de la comisión y en este pleno se determine un punto de acuerdo que de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como las asociaciones representativas de migrantes y de manera relevante los defensores de los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos, se establezcan mecanismos con el gobernador Arnold Schwarzenegger y revisar, verificar y establecer políticas de protección a los connacionales. También hay otra propuesta especial, un foro nacional de análisis y consulta sobre estudios interdisciplinarios del tema migratorio. Y aquí está toda la propuesta. Y quisiera por último, este día tenemos muchos temas a discutir y a comentar. Quisiera por último, de manera personal, proponer a este pleno de gobernadores una situación muy especial que es la del estado de California. La Asamblea Legislativa de California anuló el pasado 1 de diciembre la ley sobre licencias, incluso antes de ser vigente, también conocida como Ley SB 60, que permitiría a los migrantes indocumentados obtener una licencia de conducir a partir del próximo 1 de enero del 2004. Esta ley fue elaborada por el senador demócrata estatal Gil Cedillo y firmada por el exgobernador Greg Davis. Sin embargo, fue objetada por diversos grupos durante el pasado proceso electoral de California y su derogación se convirtió en una de las principales banderas de campaña del actual mandatario estatal republicano Schwarzenegger, quien anunció que habrá de refrendar, y ya lo refrendó hace 2 días, la revocación de esta ley. Uno de los principales argumentos para derogar la ley es que la licencia de conducir no cumple con los requisitos de seguridad para evitar ser utilizada eventualmente por terroristas como documentos de identidad oficial. La medida afecta a cerca de 2.2 millones de latinos en California. El 80% es de origen mexicano, que requiere de una licencia de conducir para desempeñar su trabajo
o la necesitan como identificación oficial en oficinas de gobierno, bancos, escuelas, hospitales y otros lugares. Se estima que se incrementará sustancialmente la venta ilícita de este documento y que muchos migrantes seguirán laborando sin la licencia con los problemas jurídicos y sociales que ello implica. La revocación de esta ley es solo el inicio de una serie de medidas contra los migrantes indocumentados en California. Ya se anunció el retiro de la atención médica a los hijos de trabajadores no documentados en esta entidad, con lo que prácticamente se resucita la propuesta 187 del ex gobernador de California, Pete Wilson, de 1994, y que ahora ocupa un alto lugar en el gobierno del gobernador Schwarzenegger. Propuestas: enviar una comunicación oficial de la CONAGUA al gobernador de California solicitando la reconsideración de las medidas contra migrantes mexicanos, tanto en las licencias de manejo como en la atención médica a sus hijos. Y también se presume que en educación habrá retroceso en los derechos civiles de los mexicanos no documentados. Segundo, contactar al senador estatal demócrata Gil Cedillo, promotor de la ley SB 60, para que comente las posibilidades de presentar una propuesta alterna que permita a los indocumentados obtener de manera legal una licencia de manejo. Tercero, considerar la conveniencia de realizar una reunión de la Comisión de Atención a Migrantes de la CONAGUA en el estado de California con las organizaciones representativas de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, escuchar sus planteamientos sobre el tema migratorio y sostener un encuentro con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Realizar esta acción en coordinación con las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. Por mi parte es todo, señor presidente. Gracias por su atención. Está solicitando el uso de la palabra el señor gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, enseguida el señor gobernador Murat, enseguida el señor gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, el señor gobernador de Jalisco, el señor gobernador de Aguascalientes, el señor gobernador Alemán de Veracruz. Tiene la palabra el señor gobernador de Michoacán. Yo únicamente recordar que había ya un acuerdo de la CONAGO de realizar una serie de reuniones donde al menos los miembros de la Comisión de Migrantes estuviésemos presentes en distintas partes de los Estados Unidos. Todavía no hemos concretado las fechas, no se han realizado estas reuniones o esta presencia nuestra en los Estados Unidos. Entonces yo propondría primero que le demos concreción a esto, que hagamos presencia con nuestros migrantes. Por supuesto que el caso de California es particularmente delicado y que urgentemente requiere la comunidad migrante mexicana en California de respaldos sólidos, de respaldos fuertes. La presencia nuestra puede ser en este sentido muy importante y considero que debía de darse primero con los migrantes, primero con las organizaciones de migrantes, platicar con ellos, escucharlos. Ya sabemos una parte de lo que nos van a plantear, evidentemente su preocupación por estas medidas que ha comenzado a tomar el gobierno de California, pero tener primero estas reuniones antes de pasar a tenerlas con autoridades de aquel país o de aquellos estados. Y bueno, propondría que la comisión se haga presente pronto en los Estados Unidos, que le demos fecha, que le demos urgencia, y esa sería la propuesta. Muy bien. El señor gobernador, así como viene el orden, el gobernador de Jalisco. Muchas gracias, señor gobernador. Definitivamente no podemos dejar que pase más tiempo en estas circunstancias en las que están nuestros nacionales y nuestros paisanos en los Estados Unidos. Me parece que la propuesta del gobernador de Michoacán es muy acertada. Primeramente, reunirnos la comisión, y propongo que el señor gobernador José Murat esté presente en esta comisión para podernos entrevistar con las organizaciones migrantes y posteriormente exigir al gobierno de California, en las condiciones en las que las propias leyes nos lo marquen,
pero exigir el respeto a las disposiciones legales establecidas y a las condiciones de migrantes, porque si no, evidentemente vamos en retroceso y nuestros paisanos, nuestros nacionales que han estado aportando al desarrollo de ese país, están siendo hoy vulnerados como hace 40 años y evidentemente no podemos quedarnos callados. Guanajuato. Sí, señor gobernador de Puebla. Tengo una precisión y algunos comentarios sobre lo que el doctor Monreal comenta, y felicito al señor gobernador de Zacatecas su trabajo en la comisión. En el primer punto, en la carta de protesta, se menciona que un servidor le entregó al presidente Fox documentales. No fue así, fue un comentario verbal, porque en ese momento todavía no teníamos la información correspondiente. Ese turno no se hizo de manera directa por nuestro conducto. Ahora bien, en el punto tercero de acciones de gestoría, se establece un juicio de valor sobre el trato inadecuado, indigno e ineficaz a los migrantes en algunos consulados. Desde luego, estamos conscientes de que en ocasiones ocurre y ayudaría mucho el tener especificidades de cuáles lugares son para poder tener mayor eficacia en la propia gestión y en su caso hacer la corrección correspondiente. También preocupado, por supuesto, por el caso de California y en general. Creo que es muy importante emprender algo y guardar las formas. Hay que darle su lugar al titular del Ejecutivo Federal, que es el jefe del Estado mexicano, apoyar las gestiones de la Cancillería y los apoyos que hará la Secretaría de Gobernación en coordinación y en apoyo a ellos, y por supuesto que también el Senado de la República. Y aquí creo que sería primero muy importante establecer una coordinación con el gobierno federal para hacer una gestión compartida y no estar dando un mensaje de que estamos haciendo alguna acción de carácter aislado. Bueno, vamos por partes. Propone el señor gobernador de Jalisco que hay una entrevista. Quisiera hacer un comentario, señor gobernador Melquiades. Gobernador Murat. Bueno, primero, y pues es necesario decirlo, si no entonces vamos a seguir con el tema de meterlos en el túnel del tiempo. El asunto migratorio en Estados Unidos es de sí grave. Está aconteciendo la violación de los derechos universales de 29 millones de hombres y mujeres de origen mexicano, de primera, segunda y tercera generación. Habíamos acordado que fuera una comisión a California en la que estaba incluido el señor gobernador de Jalisco, el señor gobernador de Michoacán y nosotros mismos, por la presencia de michoacanos, jaliscienses y oaxaqueños en el estado de California, y estaba abierta para reunirnos con las dirigencias de los migrantes en Estados Unidos, especialmente en California. Tuvimos una reunión con representantes de los distintos grupos, clubs, federaciones, tanto del medio oeste en Estados Unidos con sede en Chicago, como los que están en el estado de Nueva York, los de Texas, Arizona, Nuevo México, California, etcétera. Y estuvimos conscientes de que el señor Arnold Schwarzenegger había dicho de que si llegaba al gobierno de California iba a derogar la SB 60, que tiene que ver con las licencias de manejar. Lo supimos con todo tiempo. Y también supimos que iba a hacer un ajuste en el presupuesto de California de 100 millones de dólares, que era para el ramo educativo y concretamente para los migrantes, los hijos de los migrantes. Y ahí hay una violación de los derechos universales. Los hijos de los migrantes en muchos casos nacieron en ese país. No es válido desde el punto de vista jurídico que porque sus padres son migrantes no tengan acceso y derecho a la educación y a la salud. Y teniendo conocimiento de esto, además de que está a revisión los presupuestos de salud en el estado de California, y yo acepto y entiendo que es facultad
del estado de California que pertenece a esa nación. La pregunta que me hago es, ¿cuál es el objetivo de estarle dando trámite burocrático a una situación de este tipo? Entre la reunión de Cuatro Ciénegas, que fue cuando acordamos la reunión de los migrantes en Durango, y entre la reunión de Durango y la de día de hoy, ha pasado casi mes y medio, 2 meses. Es necesario, pues, y es una petición que hago, en la dirección de lo que dijo el señor gobernador de Guanajuato, de que debe haber coordinación con la parte del Ejecutivo Federal que tiene que ver con la materia, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin duda, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe insistir en poner en la mesa el acuerdo migratorio entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Ese es el planteamiento de fondo. Pero como entendemos que este tema no avanza por la actitud que tienen en Estados Unidos, entonces tenemos el deber de responder a nuestros connacionales, especialmente por el problema que existe de que los familiares de los migrantes en Jalisco, en Michoacán, presupongo que en Zacatecas y en otros estados de la República, Guerrero, etcétera, y por supuesto el estado nuestro, nos exigen que estemos pendientes. Por eso nacieron las coordinaciones de atención al migrante en la mayoría de los estados de la República. Por eso muchos estados creamos fondos en definiciones importantes presupuestales para atender jurídicamente la violación de los derechos de nuestros paisanos, de nuestros connacionales. Por eso creamos fondos para el traslado de los muertos cuando se diera esta desgracia de distintas partes de Estados Unidos al territorio que los vio nacer. Por eso pues estamos en esos afanes de ir. Yo leo en los periódicos de que la mayoría de los gobernadores que tienen ciudadanos que fueron a la búsqueda de una alternativa nueva de vida a Estados Unidos, asistimos a estas ciudades y a estos condados en Estados Unidos para dar un poco de aliento. Pero además subyace el otro tema que me parece verdaderamente dramático, que ninguno, más que en lo individual, y lo digo por mi caso, yo voy como gobernador de Oaxaca a California, a Chicago, y últimamente he tenido reuniones aquí en México con los representantes de New Jersey de oaxaqueños. No podamos en forma clara nombrar una comisión. Yo propongo ya en concreto que se nombre una comisión en la que debe estar, pues desde mi particular punto de vista, el señor gobernador de Michoacán, el señor gobernador de Jalisco y algún otro, para que se entrevisten con la Federación de Mexicanos en California. Allá, y lo explicamos, hay una federación de federaciones para que analicen a fondo el tema y en función a estas decisiones que se tomen, se revise si es conveniente tener un encuentro con el gobernador de California. Yo entiendo que algunos asistieron a la toma de posición de este señor. Ahí se le debió haber dicho con todo cuidado de que se revisara el asunto de la SB 60 que tenía que ver con las licencias de manejar. Aparentemente este tema puede ser muy menor si lo vemos desde el parámetro con el que nos encontramos, pero para los migrantes la licencia de manejar es un mecanismo de identificación que sirve para otro tipo de asuntos que les dan un nivel y una categoría en el marco de las leyes de ese estado y de ese país. Me parece, y lo quiero dejar en la mesa, lamentable que sigamos dándole la vuelta a este tema. Y ahora tenemos el problema, yo aquí mismo tengo un documento de la Federación de Oaxaqueños en California, molestos, irritados con nosotros porque no hemos tomado una decisión inteligente de ir y tener un encuentro, resolver en función a las opiniones que den los migrantes, y como lo dijo el gobernador de Michoacán y el gobernador de Jalisco, en esa medida tomar acciones que ayuden por la vía del diálogo y la vía del entendimiento con las autoridades de California y eventualmente las autoridades de otros estados, porque esto suena a una escalada en donde efectivamente estamos claros de que hay una intención precisa de hacer la violación universal de los derechos del ser humano, en este caso la violación a los derechos de los migrantes en California.
En esa función es válido que la CONAGO tome, primero, que se dirija al Senado de la República, porque el Senado de la República tiene que ver con la revisión de la política exterior de México. En una nota, y quisiera que el presidente de esta reunión de trabajo hoy, el gobernador Melquiades, y en los mismos términos el gobernador Monreal, envíen una nota informativa de todos estos asuntos en materia migratoria al Senado de la República, a los distintos grupos parlamentarios y a la comisión de la materia, en este caso las relaciones exteriores. Segundo, que se envíe una nota informativa al secretario Derbez para que actúe en la defensa del derecho de los migrantes en Estados Unidos. Tercero, que se forme ya con claridad una comisión de 3 o 4 gobernadores que expresen las distintas definiciones de los partidos que tenemos gobiernos estatales. Me refiero a que vaya, y esto sí es importante porque allá en esos estados hay militantes de estas organizaciones para que se pueda hacer un trabajo de coordinación adecuada y que lo más pronto posible sea esto, a más tardar en los primeros 15 días del mes de enero, para que sepan y tengan claridad los migrantes, concretamente en California y en otros estados de Estados Unidos, que estamos actuando en forma solidaria de cara a los derechos que tienen. Y finalmente quiero dejar en la mesa un punto. Se habla de que envían 20,000 millones de dólares. No son los números exactos, pero es importante que sepan en Estados Unidos y en California de que si el envío es de 20,000 millones de dólares a México, quiere decir que dejan mínimo el 70% de sus envíos en Estados Unidos. Quiere decir en consecuencia que ellos inciden en la economía de Estados Unidos arriba de los 150,000 millones de dólares. Entonces me parece lamentable, me parece grave, me parece equivocado que no tengamos claridad con respecto a este tema tan importante y que lacera y ofende los derechos universales del hombre. Muchas gracias. El señor gobernador de Aguascalientes. Muchas gracias, señor gobernador. Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros gobernadores con sus apreciaciones, pero sin que descuidemos los temas que ahorita en este momento se han señalado. Estamos olvidándonos también del problema migratorio en el sur del país. Creo que también debemos de paralelamente irlo revisando ese asunto. Creo que debemos de tener casos concretos de lo que se está perjudicando a nuestra gente para poderlos tener en una base de datos aquí en la CONAGO para presentarlas. Sí tenemos que trabajar en coordinación con el gobierno federal o va a ser muy difícil que lo podamos hacer. Creo que hemos hablado, es cierto, de nuestros trabajadores, pero no estamos hablando de los estudiantes que estamos enviando fuera y de los obreros a los que les damos becas. En varias partes del mundo, después de que les damos la beca, no es necesariamente correcto el trato que les dan o los lugares donde los alojan, a pesar de que le pagamos cierta cantidad que nos piden los gobiernos que invitan. En México sí les hemos dado un buen trato. Creo que debemos, en esta cuestión de migrantes, aunque no son para que vayan a trabajar, sí son personas que debemos estar muy al tanto. Nosotros acabamos de tener una persona, una jovencita que se fue a estudiar a Rusia, a Moscú, y nos la regresaron incinerada. Sin embargo, no hemos podido todavía lograr que las autoridades nos digan si fue un accidente o fue algo premeditado, porque desafortunadamente en el mundo hay racismo. Entonces todos los nuestros al salir están corriendo bastantes riesgos y eso no lo estamos viendo. Por otro lado, me parece que también los despidos de personas que tienen derechos laborales en este momento en los Estados Unidos no se dan solamente en California, lo están haciendo en varios estados. A través de migración, en este momento están evadiendo el hecho de poder de pagarles sus derechos, y necesitamos los estados juntarnos para tener un solo lugar. ¿Cómo los vamos a defender a estas gentes? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que participáramos todos los estados que estamos interesados de una manera muy activa y si hubiera gastos hacerlo. Me parece que un sistema que funciona, ya hablando del caso de los Estados Unidos, es el de lobby.
que tendríamos que tener personas detectando ahí quiénes son nuestros posibles aliados, todas las organizaciones que ya existen en este momento en esas áreas, que se están volviendo muy conflictivas, para que a través de un grupo de personas que pudieran en su momento estar coordinadas con nosotros para poder hacer propuestas, pues lo que nos cueste, pero que logremos buscar la reversión de estas medidas que están afectando a los nuestros. Entonces yo creo que esto debíamos ya de irlo haciendo y poner en la mesa la facilidad que le damos nosotros a las personas que vienen de turismo o a las empresas norteamericanas de California, qué tan rápido los estamos atendiendo y el tipo de trato que les damos. Tenemos que pedir una reciprocidad y me parece que eso es muy, muy importante. Me parece también que en uno de los puntos que se maneja en el tema de los migrantes, el 8, habla de alguna manera de que pudieran las personas que están de migrantes en los estados estar en lo de diputado amigo. Debemos ser cuidadosos. Al final de cuentas el Congreso es nuestro aliado y alguna cosa que causar alguna suspicacia o alguna imposición de parte nuestra podría afectar el equipo que debemos de formar, gobierno federal, legisladores y los gobernadores, para estar buscando una verdadera solución a esto. Por otro lado, tenemos muchos conflictos internacionales, sobre todo en las cuestiones de divorcios o de matrimonios que nos aparecen allá y que dejan desprotegidas a las familias en México y no han cumplido los convenios que tenemos de ayuda recíproca en cuestiones judiciales. Están dejando en el desamparo a muchas familias y realmente no estamos haciendo una labor efectiva de presión para que se respeten los derechos de las familias aquí en México. Entonces, cuando nos dividen las familias, con que logren pasar el niño a la frontera, ya es imposible que logremos recuperarlo para la mamá o el papá que se queda aquí en México y cuando un juez les da la razón. Eso también creo que debíamos de tener en la temática migratoria a la vista. Alguna cosa más que les quería yo considero también que los clubs que hay ahorita de migrantes en los Estados Unidos tienen un gran peso político también, ya muchos de ellos son funcionarios, no solamente que los veamos en el programa 3.1, yo pienso que dentro del lobby que debemos de hacer con las autoridades norteamericanas, estas personas ya tienen un peso político muy importante y me parece que en esto podemos trabajar bien con ellos. Entonces, creo que si vemos todos estos temas, yo estoy de acuerdo que hubiera un grupo de gobernadores, pero también asesores jurídicos, con conocimiento internacional y sobre todo con el área jurídica del Senado, como lo decían, para que podamos hacer ese frente y hacer ya propuestas muy concretas y que podamos sacarlos adelante. Yo sé que las protestas, bueno, las escuchan, quizás podrían ser noticia, pero no van a ser la solución. El lobby, el manejo político que le diéramos a esto puede que nos dé resultados más rápidos. Gracias. El señor gobernador Alemán de Veracruz. Muchas gracias, señor gobernador. En apoyo de lo dicho aquí por mis compañeros, quiero recordar que en el caso de la frontera sur, el Estado de Veracruz tiene un acuerdo con la Secretaría de Relaciones para ofrecer gratuitamente oficinas a los consulados de Centroamérica, que hasta ahora no se han podido realizar por falta de presupuesto de los países centroamericanos, tengo entendido. Hay un edificio de 5 pisos, está actualmente sin función. Voy a reiterar esto a la Secretaría de Relaciones y a cada uno de los consulados, y una estación de paso en la población de Acayucan, en donde por lo general se detienen los que regresan de los Estados Unidos hacia Centroamérica, para darles un trato y una atención especial, ya que por lo general de ida pues viajan por ferrocarril con mucha penuria, pero cuando regresan, los regresan en autobús y los abandonan cerca de esta región. Independientemente de las consideraciones que se han recogido aquí y una vez analizados los alcances y resoluciones de la sesión de trabajo de ayer que encabezó el señor gobernador de Zacatecas y las conclusiones que se den a conocer aquí en esta sesión,
Veracruz considera que debemos solicitar una entrevista con el canciller Luis Ernesto Derbez para permitir que se analicen los alcances de una posible reunión bilateral que pues analice, entre otros los temas de las recomendaciones aquí dadas por nosotros, independientemente de que cada gobernador realice en forma coordinada con los estados fronterizos donde se encuentren nuestros connacionales, pero que se haga ya un esfuerzo como se inició de tipo binacional, que sea la agenda número 1 de México y de los Estados Unidos, en donde quede también incluida la seguridad nacional como prioridad, que parece ser que es lo que más les interesa en los Estados Unidos. ¿Es cuánto? El señor gobernador de Hidalgo. Conveniencia de que empresas mexicanas que tienen negocios importantes en Estados Unidos pudieran empezar a participar apoyando a distintos aspirantes a los congresos estatales o al Congreso Federal, y tener no solamente la posibilidad de contratar lobistas, sino tener voces dentro de los congresos. Creo que es algo fundamental. Es indispensable realizar una política que contenga una estrategia de fondo. Cuando se habla de los migrantes en Estados Unidos, se les ve como gente que va a desplazar a alguien más, que va a tomar un trabajo. Se habla de las remesas que vienen a México, pero no se ve el beneficio que se está dejando en la Unión Americana. No se le ha dado el valor suficiente a la aportación que están dando en términos de generación de riqueza para esa sociedad, y lo que debiesen en reciprocidad también está recibiendo nuestras gentes. En consecuencia, creo que es indispensable que la comisión abocada a este tema, en coordinación con el Gobierno de la República y con el Poder Legislativo, pudiera definir una estrategia de largo plazo, en la cual se deje claramente establecido el valor que tienen los migrantes para el desarrollo de la economía de los Estados Unidos. Muchas gracias. Señor gobernador de Zacatecas. Yo quisiera simplemente, para efectos de aclaración a los gobernadores, cómo se ha dado esta comisión de atención a migrantes. La reunión quizás más sustancial fue la de Durango, con la anfitrionía de Ángel Sergio Guerrero Mier. Un día anterior, los gobernadores de Oaxaca, Durango y Zacatecas estuvimos con todos los clubes de migrantes, 70 organizaciones, solo los 3, y representantes de los estados. Y en la reunión ordinaria de otro día, el 31 de octubre, se aprueba en lo general el informe de atención a migrantes del día anterior, pero se reservan algunos puntos, el tercero, el séptimo y el 15º, para futuras discusiones. Estos 3 artículos hablan sobre las fechas concretas de asistir a Estados Unidos, porque en esa ocasión el gobernador de Chiapas y el gobernador de Chihuahua dijeron: seamos cuidadosos y tratemos de manera correcta las fechas. Entonces no se aprobó una agenda concreta para asistir la comisión a los Estados Unidos. Hoy es motivo de volverlo a tocar, y yo les diría, esta Comisión Nacional de Gobernadores, conferencia, puede determinar, y propondría concretamente que tanto el gobernador de Michoacán, de Jalisco y de Oaxaca nos propusieran la agenda concreta, que nos propusieran cuándo vamos a Los Ángeles, cuándo vamos a Chicago, cuándo vamos a Texas, y que la comisión se trasladara hacia allá con ese propósito. Pero les quiero decir que ese punto, en aquel momento, que era incluso una propuesta de la comisión de acudir a la ciudad de Washington por ser un lugar donde tendría mejor posibilidades de resonancia política, ese tema no se aprobó en la reunión de Durango. Hoy se puede aprobar para que se faculte a una comisión de los 3 gobernadores o de los 4, de los que quieran, para que rápido nos propongan una agenda, fechas concretas, y podamos acudir a aquella parte de la Unión Americana. Lo que sí me parece que es urgente, también coincido con Juan Carlos Romero Hicks,
En efecto, yo creo que es una gestión compartida. Nunca se ha dejado fuera ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien le corresponde de acuerdo con la Constitución la conducción de la política exterior, ni a la Secretaría de Gobernación. Lo que nos parece es que en California ha estado ausente la Secretaría de Relaciones Exteriores. No ha habido, desde nuestro punto de vista, una defensa más firme de los mexicanos que allá están sufriendo los embates de la derecha y los embates de un proyecto que está generando problemas a los mexicanos indocumentados. Ese es el tema de fondo. Ayer platicábamos con el subsecretario y el subsecretario de Relaciones Exteriores decía es que no hay un programa, no hay una estrategia en este momento, y lo que tenemos que hacer los gobernadores es de alguna manera establecer una agenda compartida, en efecto, con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ahí coincido y ojalá y lo hagamos de inmediato. Y sobre los pronunciamientos de Oaxaca del gobernador Murat, coincido totalmente. Creo que es en los compañeros radicados allá, mexicanos, sí se encuentran desconcertados e incluso molestos porque no ha tenido el gobierno mexicano una actitud más firme frente a la defensa de sus derechos políticos y civiles en aquel país. Además de eso, nosotros fuimos invitados, creo que varios gobernadores, a la toma de posesión del gobernador Schwarzenegger. Y en esa ocasión, por lo que dice el gobernador Murat, le hicimos saber, al menos de manera personal, en el momento de tener la oportunidad de conversar con él, y lo hizo también el gobernador de Chihuahua, de nuestra preocupación por los elementos que se veían transitar en el escenario político y en el entorno del gobernador Schwarzenegger cuando tiene un equipo que es casi el mismo que le ayudó a Pete Wilson, de triste memoria para los mexicanos, pero claro que le hicimos saber esta preocupación, pero vimos la ausencia total de la Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso a los cónsules acreditados en nuestro país, en aquel país, por nuestro país, no tenían ni siquiera gafete de acceso y de invitación. No estaban invitados los representantes de México a esta ceremonia donde viven 30 millones de ciudadanos y donde hay más de el 40% de mexicanos. Es decir, es un problema serio. Yo creo que si esta conferencia de gobernanza, este pleno, facultamos a esta comisión para que nos hagan las propuestas, y yo estaría en la disposición de que esta comisión pudiera también ser el enlace, como decía el gobernador Romero Hicks, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Gobernación, para que juntos estableciéramos una estrategia compartida y que no fuera un tema de confrontación con el gobierno federal. Creo que eso sería lo más lamentable que en este momento pudiera suscitarse, pero sí llevar una posición común frente a los Estados Unidos y expresar nuestra preocupación, que es legítima, que se prevé en el derecho internacional, que se prevé en la diplomacia mexicana, que se establece en los convenios de cooperación y de colaboración internacional, de expresar una nota diplomática de nuestra preocupación por lo que está pasando en California y que puede ser un precedente negativo para que también se aplique en otros estados de la Unión Americana. En Estados Unidos, la parte más conservadora está viendo qué reacciones tiene California para analizar otros temas y otros estados de la Unión Americana. Por esa razón, sí debe de haber una actitud y una reacción, una nota diplomática, y tiene que haber alguna estrategia para poder establecer con el gobierno mexicano esta lucha de defensa de los migrantes y de los connacionales que están en un proceso demasiado complicado. Nada menos solos, ellos solos, acaban de anunciar una medida en su desesperación que le llaman ellos un día sin mexicanos, que se va a aplicar el día 12 de diciembre y que están convocando de manera personal ellos, sin ninguna estrategia ni de comunicación ni nada, sino por su desesperación de no acudir a trabajar, no acudir a comprar, no acudir a los centros comerciales, no acudir nadie de los mexicanos en protesta de estas medidas que se están presentando en California. Yo creo que no va a tener el éxito que todos queremos, porque no hay una estrategia global, ni tampoco están enterados todos, ni hay de parte del gobierno mexicano, claro, no se trata de intervenir ni mucho menos, pero los clubes, las organizaciones están actuando por sí solas
con una actitud de autodefensa frente a los agravios y esta actitud que sienten está por venir en California y se está presentando en California. Y sobre las comunicaciones que decía el gobernador Murat, en su carpeta también encuentran todas las comunicaciones que de manera puntual hemos enviado al Procurador General de la República, al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Relaciones Exteriores, sobre estos temas que él ha descrito y que ha comentado. Es decir, creo que estamos en tiempo para poder establecer con claridad y que no solo sea el acuerdo abstracto y que finalmente no tenga ninguna concretización. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero no se ha aprobado hasta este momento a la comisión ni a ninguna comisión de que puede establecer esto. Se ha hablado mucho de que hay que acudir a Chicago, hay que acudir a Los Ángeles, que hay que acudir a varios estados, pero no ha habido un punto de acuerdo concreto en esta comisión sobre tal situación. Por eso, para poderlo corregir y poderlo subsanar y poderlo recomponer, yo propongo que se nombre la comisión que presida o que integre el gobernador de Michoacán, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Oaxaca, y nos presenten concretamente una agenda y la comisión pueda acudir cuando ellos nos establezcan esta agenda y el enlace con Gobernación y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para mí sería más prudente y más conveniente ir las tres instancias de gobierno, gobernadores, Secretaría de Gobernación y Secretaría del Exterior de este país. El señor gobernador Murat está solicitando. Le cede el uso de la palabra al señor gobernador de Jalisco. Después ha solicitado también el uso de la palabra el señor gobernador de Durango y el señor representante del gobernador de Baja California Norte. Y por supuesto, el gobernador Murat. Señores gobernadores, la agenda es exactamente la que tenemos planteada por CONAGO. No habría ninguna variación porque son los temas que nos interesan como al pueblo de México. Concretamente proponemos que las reuniones se hagan a partir del día 16 de enero. Sería el día 16 de enero en California, el día 17 en Texas, el día 18 en Chicago, para llegar el día 22 a la reunión de CONAGO en Baja California, rendir el informe, obviamente, y estando de acuerdo con usted, señor gobernador, y con el gobernador de Guanajuato, en que tenemos que tener una reunión previa con la Cancillería y con la Secretaría de Gobernación para poder entrar juntos en esas tres instancias a darle respuesta. El Instituto de los Mexicanos. Murat. Era exactamente para hacer el apuntamiento como lo hace el señor gobernador de Jalisco. Solamente quedó ahí un pendiente en relación a este grupo que le llaman Instituto de Mexicanos para el Exterior, que también se involucrara. Efectivamente, sabemos que no tiene la representación de las federaciones en las distintas ciudades donde hay inmigrantes mexicanos, pero ya que tiene el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno federal, pues hay que involucrarlos para ver si hacen algo, porque yo entiendo que hacen reuniones, pero no juegan su papel precisamente de estar al lado y en la defensa de los derechos universales, concretamente de los derechos de los migrantes mexicanos. Y solamente para hacer un apunte, además de los 150,000 millones de dólares que ellos generan y que inciden en la economía de Estados Unidos, tenemos que dejar claro que se van los mejores y que van a aportar su talento, su capacidad, y que se fueron porque no tuvimos capacidad para generar condiciones económicas en México para que no se fueran a la búsqueda de una alternativa nueva de vida. En esa función nuestro deber es trabajar en esa dirección. Apoyo la propuesta del señor gobernador de Jalisco, que va en la misma dirección de lo que propuso el gobernador de Michoacán, el señor gobernador de Guanajuato, y es un poco lo que ya habíamos acordado en la reunión de Durango, en donde ahí se tomaron todos estos acuerdos y que habría que concretarlos. Lo que tenemos que dejar claro es de que no debe haber temores, no podemos tener titubeos. Son 29 millones de mexicanos y en todo caso es deber nuestro
por la representación que tenemos de estar presente con nuestros connacionales. Y por otro lado, tenemos que dejar claro de que los estados del sureste somos estados que damos abrigo a los indocumentados o los migrantes centroamericanos. Como lo dijo hace un momento el señor gobernador de Veracruz, esa actitud existe en el caso del estado de Oaxaca. Si pedimos trato justo a los mexicanos en Estados Unidos, nuestro deber, y estoy hablando por los gobiernos estatales que somos frontera con Centroamérica, yo tengo conocimiento de que en Chiapas, en Oaxaca por supuesto, y en Veracruz, tenemos ese trato y esa atención de respeto y de dignidad a los derechos de los migrantes centroamericanos. Muchas gracias. El señor gobernador de Durango, don Ángel Sergio Guerrero Mier. Después seguiría el señor gobernador de Veracruz. Gracias, señor gobernador. A propósito de lo que se ha estado comentando de la necesaria coordinación con instancias del Ejecutivo, como Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Gobernación, yo quiero hacer una anotación. Existe un organismo dependiente de Relaciones Exteriores que se denomina Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Se nos invitó a las entidades federativas, a los gobiernos, para que acreditáramos representantes en la integración del Consejo Directivo de este instituto, con voz y con voto. Han estado participando, pero resulta que en la última reunión sostenida en días pasados, sorpresivamente el director de este instituto se saca de la bolsa el retiro del derecho del voto de los representantes estatales. Y esto fue motivo de una circunstancia muy conflictiva que se dio en esta reunión, porque inclusive representantes de federaciones de mexicanos en estados de la Unión Americana se llamaron manipulados y sorprendidos por esta decisión. Bueno, lo que pasa es que por un lado nosotros queremos coordinarnos con las instituciones del gobierno federal, como el caso de este instituto, para el tratamiento allí de muchos de los problemas, de la infinidad de problemas que afrontan nuestros connacionales en el extranjero. Pero estos tipos de actitudes a mí me parecen incongruentes con ese deseo de coordinación y de colaboración que debe haber entre instancias estatales y la instancia federal. Esto ocasionó que prácticamente la mayoría de todos nuestros representantes estatales se retiraran de esta reunión, y a mí me parece que si se trata de cuestionar o se trata de limitar participaciones y decisiones en el seno de este Consejo, yo cuando menos en el caso de mi estado dije al representante: no vuelvas a asistir a ese tipo de reuniones. Entonces, ¿hay deseos de coordinación nuestra? Sí los hay, pero este tipo de actitudes y de decisiones que se toman allí, se inducen, a mí me parece sumamente negativas. Yo propondría que a propósito de esa coordinación que se está proponiendo, también se pidiera a Relaciones Exteriores que nos defina hasta dónde quiere nuestra coordinación con sus organismos. Señor gobernador Alemán. Proponer que esta comisión se contactara lo más rápidamente posible y tomara en consideración que formara parte de la misma el Colegio de la Frontera Norte. Yo tuve el honor de ser miembro de la Junta de Gobierno y sé que tienen estudios de origen y destino de migrantes y actividades económicas que quizá puedan estar actualizados, serían muy enriquecedores, muy importantes. Entonces se lo sugiero a esta comisión en apoyo a lo propuesto por el señor gobernador de Zacatecas. ¿Algún otro señor gobernador desea hacer uso de la palabra en torno al mismo tema? Bueno, vamos a proceder a tomar los acuerdos correspondientes en relación con las propuestas aquí hechas por los señores gobernadores. Queda muy claro, indudablemente, de que es necesario que esta comisión, en la que forman parte los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Oaxaca,
se encarguen de establecer y Baja California Norte se encarguen de establecer los contactos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Gobernación, para atender con mayor eficacia los problemas de los migrantes, los problemas de los paisanos residentes allá en Estados Unidos. Se ha hablado de la necesidad de tener una entrevista con el gobernador de California, de allá de Estados Unidos. Así lo propuso el señor gobernador de Michoacán. También se ha hablado de la necesidad de seguir impulsando el acuerdo migratorio por parte del gobierno federal, de enviarle una nota al Senado de la República sobre los temas tratados en esta ocasión, sobre también enviarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores la misma nota. Yo creo que esta comisión puede desahogar muy bien estas acciones, estas propuestas que se han planteado aquí por los señores gobernadores. También hablaba el gobernador de Aguascalientes sobre la necesidad de señalar los casos concretos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. También se refería a los derechos de los estudiantes allá en ese país. También se hablaba de la necesidad de ver lo relativo a los derechos civiles de los extranjeros, sobre todo de los paisanos allá en Estados Unidos, en asuntos relativos al matrimonio, el divorcio, el registro de los hijos, en fin, que realmente no tienen protección alguna por parte de autoridades nuestras. También hablaba el gobernador de Veracruz sobre la oficina que él tiene o que él construyó o estableció en Veracruz para atender a los migrantes y que están a la disposición, y que con eso demuestra la voluntad de ese gobierno de colaborar con el gobierno federal en un asunto tan delicado y espinoso como es el paso de los migrantes que vienen de Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Se hablaba también de la necesidad de entrevistarse con el señor secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, para impulsar una reunión bilateral sobre el tema de los migrantes y tema también de seguridad nacional. El gobernador de Hidalgo habló de la necesidad de profundizar en una política migratoria de largo plazo. El gobernador de Durango también abordó el tema relativo a la necesidad que el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior reconozca el derecho de voto de los representantes estatales nuestros. Así es de que yo creo que podemos concretar. Sí. No sé si los señores gobernadores que están llevando el tema sepan de un fondo que a muchos gente nos dicen que existió de braceros y hay organizaciones que lo están promoviendo. No sé si ellos tengan en su agenda esa temática de investigar eso, porque a muchos los han robado, disque buscando esa investigación. Digo yo nomás para que no se nos fuera la agenda sin ese tema. Habría que considerar este tema, por favor, a la Secretaría Técnica que lo registre y seguirle la huella a este fondo de los braceros, por favor, para que en la próxima reunión se dé un informe al respecto, para saber si hay o no recursos o no. Señor gobernador Alemán. Y también la propuesta de acceder al Colegio de la Frontera Norte por los estudios que tiene ya sobre este problema. Y que también se involucre al Colegio de la Frontera Norte en la información que ellos tienen, porque es un organismo que tiene un alto reconocimiento por la excelencia de los trabajos que realizan en torno al tema de la migración. Entonces, señores gobernadores, ¿están de acuerdo en que pues esta comisión se encargue de ver todos estos temas para no dispersar acciones? Preguntaría yo a los señores gobernadores si están de acuerdo que esta comisión se encargue de ver todos estos temas. ¿De acuerdo? Nada más agregando a si les parece bien, agregando a esta comisión, obviamente por la formalidad al presidente de la comisión, que estará el presidente de la CONAGO, Melquiades, que estará hasta el 22, que iremos a la asamblea de la CONAGO de Baja California Norte. Muchas gracias.
como presidente tienes que presidirlos. Sí, yo quisiera también sugerirles, con el debido respeto, señores gobernadores, que sé que hay interés de muchos de ustedes en participar en este tema. Yo creo que esta comisión también quedaría abierta a que otros compañeros se pudiesen involucrar. No sé si estén de acuerdo, señores gobernadores. De acuerdo, secretario técnico, que los gobernadores que tengan interés en involucrarse en esta comisión, e incluso para visitar al gobernador de California y mantener comunicación con las organizaciones de paisanos, lo pudieran también hacer. Sí, permíteme. Gobernador de... A ver, solamente una aclaración que sí es importante. Sí es válido lo que dice el coordinador de la CONAGO, el gobernador Melquiades, y como lo plantea el gobernador de Zacatecas, y que estén involucrados todos los estados que tienen que ver con este tema, que si hubiéramos dado respuestas económicas, no estaríamos en ese problema de los migrantes. Pero con respecto a la famosa entrevista, si se llega a dar con el señor Schwarzenegger, pues por supuesto, yo pensaría que debe ser una comisión muy reducida, eventualmente 1 o 2, y a propósito de que lo consideren los migrantes en California, eso queda en pendiente, porque tampoco debemos de no precisar, porque cada uno de nosotros somos gobernadores en el mismo nivel de representación de cualquier otro gobernador de cualquier otro país. Nuestro trabajo es al lado de los migrantes, en los derechos que tienen, cuando se violen sus derechos universales, y hacer el análisis, la revisión de cara al diagnóstico que ya tenemos con ellos. En la eventualidad que se diera una reunión con el señor gobernador de California, de los Estados Unidos de América, bueno, ese tema tiene que ser tratado muy puntualmente. Claro. En la medida de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es su facultad, y en este caso el Ejecutivo Federal, no atiendan ese asunto, entonces veríamos la conveniencia de que eventualmente 1 o 2 gobernadores, o eventualmente 3, pero no más. Pues digo, con todo respeto, les quiero recordar que cuando el señor Pete Wilson, gobernador de California, hizo la tontería en una actitud fascista de no darle derecho a la educación y a la salud a los migrantes, una jueza de Estados Unidos, concretamente de California, detuvo ese asunto grave y le dijo con mucha claridad al entonces gobernador Pete Wilson de que estaba violando la Constitución de Estados Unidos. Entonces, el tema es muy puntual, muy cuidadoso. Nuestro trabajo es con los migrantes mexicanos, a partir de sus necesidades. El otro asunto, pues se analiza y se revisa, como puntualmente lo comentó el señor gobernador de Durango, y en eso yo supongo que lo tiene muy claro el gobernador Monreal y varios de nosotros que estamos en comunicación permanente con nuestros paisanos y con nuestros connacionales. Es cuanto.